Bueno, y damos la bienvenida a nuestros invitados. Don Jaime Durán Chuquimia, gerente general de la gestora pública, que ya está con nosotros. Qué gusto tenerlo acá, gerente. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de Tomando el Pulso por Radio Televisión Popular. Bueno, muchas gracias por estar acá, gerente. Y tenemos a don Percy Morales, que es representante de la Asociación Multisectorial de Jubilados Illimani. Bienvenido, don Percy. Muy buenas noches, un cordial saludo a toda la amable audiencia de este programa. Bueno, este tema de las pensiones definitivamente está siendo seguido con mucha expectativa por la gente. En septiembre ya comienzan a administrar, ¿no es cierto?, los ahorros para la jubilación o el sistema adecuando las cosas, y al siguiente año el 100% de todo este trabajo va a corresponder a la gestora. Ayer teníamos una entrevista en la cual hacía yo una pregunta, gerente. Si podemos confiar en que con la gestora pública administrando nuestros ahorros para la jubilación podríamos tener un mejor rendimiento, mejores utilidades anuales que las que tienen ahora o las que tenemos con las AFPs. La analista de Celta decía, no lo sé, posiblemente se mantenga igual o quizá nos vaya un poquito peor. Bueno, ahí yo quiero aclarar e indicar que por supuesto nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para mejorar el rendimiento, la rentabilidad de los ahorros que tiene la gente en el sistema integral de pensiones. Pero no solo eso, sino que vamos a mejorar la atención para nuestros beneficiarios, ¿no? También yo quisiera aclarar, porque ayer escuchaba algunas afirmaciones, que es importante que la población las comprenda, ¿no? Por ejemplo, se decía que podría existir alguna especie de riesgo de los ahorros de la gente. Eso es totalmente falso, porque la ley 065 establece que todos los aportes, todos los ahorros se constituyen en patrimonios autónomos. ¿Eso qué quiere decir? Que únicamente sirven para generar pensiones, pero además la gestora es una institución regulada por la EPS, nos fiscaliza la Contraloría General del Estado, pero además todos los años presentamos los estados financieros auditados. En ese sentido, yo quiero brindar todas las garantías a la población en el sentido de que sus ahorros están seguros y que únicamente van a destinarse para beneficiar y para generar pensiones. Una de las afirmaciones que hacía el dirigente de la Confederación de Jubilados que nos visitaba ayer era que, bueno, las utilidades que se generen en las AFPs, o en este caso en la gestora, podrían ir destinados a la renta dignidad. Bueno, ahí es importante aclarar, ¿no? Precisamente el año pasado hemos empezado generando utilidades cerca de los 8 millones de bolivianos. Este año vamos a aumentar las utilidades y al año siguiente. ¿Cuánto dijo, perdón? 7 millones de bolivianos. Ahora, lo que manda la norma, y recientemente se ha promulgado un decreto en ese sentido, es que nosotros con esas utilidades podemos contribuir al financiamiento de la renta dignidad. Pero acá es lo importante entender, la renta dignidad beneficia también a los jubilados, tanto a los del SENACIR, del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, como a los jubilados de las AFPs en un monto de 300 bolivianos mensuales. Eso quiere decir que su renta se incrementa en estos 300 bolivianos, que hacen más o menos 3.900 bolivianos anuales. Esas utilidades salen de ese 0,5% que se paga por comisión actualmente en las AFPs. No sé si ese 0,5% se va a mantener en la gestora pública. ¿Sale de ahí esas utilidades o de dónde salen? Bueno, básicamente lo que corresponde a la estructura de financiamiento de ingresos como empresa pública, evidentemente corresponde a las comisiones, en el caso actual a la administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, en los próximos años correspondiente a la comisión por administración, pero ahí hay que entender una cuestión que es muy importante, es una comisión por administración, es como un pago que se realiza a la gestora, sobre esa base se generan los ingresos, esos ingresos se tienen que cotejar con los gastos, de
tal manera que seamos eficientes y esas utilidades contribuyen a la rentabilidad. Para hacer una comparación actual, por ejemplo, las AFPs en este momento no tienen esa obligación, en realidad ellos disponen, de acuerdo a sus estatutos, de esas utilidades. En cambio, la gestora, en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo, va a contribuir a este beneficio tan importante que es la renta dignidad, que llega a 1.1 millones de beneficiarios. Ahora, ¿se va a mantener en 0,5% la comisión para que pueda hacer su trabajo la gestora pública? ¿Va a aumentar? ¿Esa comisión va a disminuir? ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, un aspecto interesante de la ley 065 es que, bueno, antes se tenían 3 comisiones, que es lo que está actualmente cobrando las AFPs. ¿Cuáles son estas? ¿Me las recuerdas? Básicamente tienen que ver por lo que es la administración de la cartera, todo lo que tiene que ver con el cobro que se realiza dentro del ingreso cotizable y todo lo que significa el premio que se hace por las inversiones que se realizan, ¿no es cierto? En el caso de la gestora, de estas 3 se van a reducir a una que tiene que ver con las comisiones por los aportantes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante entender en ese mecanismo? Primero, se reducen estas comisiones. Segundo, también es importante entender que todos esos ingresos, porque somos una empresa pública, nos va a permitir autofinanciarnos y generar utilidad. ¿Seguirá siendo 0,5%? Es lo que manda la ley. No debemos olvidar que la gestora es una entidad operativa, es una entidad que cumple la ley y por lo tanto eso se tiene que mantener. Perfecto, muy bien. A ver, don Percy Morales, usted es representante de la Asociación Multisectorial de Jubilados de Yemani. ¿Usted es jubilado? Sí, tengo casi 13 años como jubilado. 3 años como jubilado. 13 años. 13 años. ¿Cuántos años trabajó para jubilarse después? 32 años. Tengo 32 21 años al sistema de reparto y 11 años a las AFPs. ¿Es usted parte de la generación sándwich? Correcto, soy de la generación sándwich. El sistema de reparto vigente hasta 1996. Mayo 97 son 97. los primeros aportes. ¿Está conforme con su renta? Bueno, lo que pasa, licenciado, es de que yo soy jubilado con la ley 1732, que esa ley se aprobó en 1996, ha sido reglamentada en enero del 97 y los primeros aportes han sido en el mes de mayo de 1997. La ley con la que nacen las AFPs. Correcto, ¿no? Nosotros tenemos una serie de desventajas frente a las mejoras que ha introducido la 065. Por ejemplo, para el cálculo de mi referente salarial, y saben los compañeros, somos 29,000 y tantos jubilados con la ley 1732. Para el cálculo de nuestro referente salarial se toma 5 años. Son 5 años, 60 aportes, ¿no? En cambio, con la 065 solamente se toma 24 meses. Y es una gran ventaja porque eso eleva el referente salarial, ¿no? En cambio, nosotros son 5 años que nos han tomado en cuenta. Pero eso no es tan real, ¿no? No, es real. Porque es no, toman 24 meses, sí, pero tiene que estar realmente muy fuera de la realidad para creer que pueda tener un referente, ese referente salarial determine hasta un 70 o 60 o 50% siquiera del sueldo que gana en esos 24 meses para jubilarse. Es casi imposible. Depende de la densidad, ¿no? Mire, yo siempre manejo un ejemplo. Y en este momento los compañeros jubilados de la 732 me deben estar escuchando a nivel nacional. Hay compañeros jubilados que ya tienen 18 años de jubilados. Ajá. 18 años. Tienen una densidad de 20 años. O sea, cuando hablo de densidad se refiere que 20 años han aportado, ¿no? Al sistema de reparto y algo a la AFP, ¿no? Ese compañero que tiene 18 años de jubilados, su pensión en este momento, con una densidad de 20 o 15 años, es 1.700 bolivianos, con la 1732. Mañana podemos ir a la AFP con un compañero que también tenga 20 años de aporte y que tenga un referente salarial de 3.000. Con 3.000, según la ley, es el 65% del referente salarial para tener acceso a la pensión, le sale 2.100. Pero no le van a pagar los 2.100, le van a pagar 2.000, porque ese es el monto del límite superior con 20 años. Le van a pagar 2.000 que va a cobrar el próximo mes. Ajá.
pero es 2.000, está empezando con 2.000. Pues usted me está diciendo que el sistema de reparto se cobraba menos que lo que se cobra ahora con el sistema integral de pensiones. No, yo soy de la 1732. Ajá. O sea, yo soy de la 1732. Explíqueme, ¿la 1732 es qué? Es la ley que, digamos, introduce el modelo del ahorro individual personal. Claro, el actual sistema de pensiones. Entonces, cada uno se jubila con lo que ha aportado. Le hago una pregunta algo atrevida. Usted decidirá si me la contesta. ¿Cuánto ganaba usted en el último año antes de jubilarse y cuánto es la renta que tiene actualmente usted? Yo, más o menos, si no me equivoco, algo de 5.800 yo ganaba. Eso es lo que ganaba antes de jubilarse. Yo ganaba 5.800 y bueno, yo tengo 32 años. Ajá. Mi compensación de cotizaciones estaba como 3.600 bolivianos, mi compensación de cotizaciones. Ajá. Eso es el sistema de reparto. No, correcto. Pero el momento de jubilarnos con la 1732, como hubo un cambio el tipo de cambio del dólar, eso 3.500 que era mi compensación de cotizaciones, como ha cambiado el tipo de cambio respecto al dólar, yo me he jubilado con 7.4% el tipo de cambio, ¿no? Pero en mi compensación estaba 8.4%. Y la ley dice que cuando uno presenta su solicitud de jubilación, su compensación de cotizaciones se actualiza al valor del tipo de cambio del último día del mes anterior. Y como había bajado, ya mi compensación de 3.500 o 3.600 ha bajado a 2.900, 2.800. Ha bajado, ¿no? Cuando nos hemos jubilado con la 732. En cambio, ahora ocurre lo mismo. Puede ocurrir con muchos compañeros que recién están jubilándose y que su compensación ha sido calificada, digamos, con 8.04% y le bajan por el tipo de cambio, pero esa baja la recupera con la pensión solidaria, o sea, no pierden. En cambio, nosotros hemos perdido. Y esa es una de las luchas que tenemos ya desde el 2013. ¿Cuánto tiene usted como pensión actualmente? ¿Cuánto cobra? Yo estoy con 4.700. ¿Es parte de la pensión solidaria? No, los de la 1032, la mayoría no tenemos solidaria. La generación sándwich no tiene solidaria. La mayoría. Hay compañeros que tienen, pero la mayoría no tenemos. Tenemos pensión de vejez nosotros. Perfecto. Gerente, ayer nos hacían esta referencia, por eso le preguntaba acá a don Percy algunos detalles. Nos decía la analista del CETLA que con el actual sistema de pensiones, el sistema integrado, una pensión en promedio está por los 2.900 bolivianos. Con el sistema de reparto está en 3.817 bolivianos. O sea, como que con el sistema de reparto se lograban tener una pensión más alta. Y la pensión solidaria, en los promedios entre 2.100 y 3.800 bolivianos. ¿Estamos en lo correcto? No, y ahí quiero desmentir totalmente, ¿no es cierto? Porque en realidad uno de los temas problemáticos del sistema de reparto era su baja sostenibilidad, ¿no es cierto? De hecho, en realidad, en 1997 se hace el cambio porque precisamente no tenía una relación entre activos y pasivos adecuada. Ahora bien, para hacer la comparación es importante tomar en cuenta el referente salarial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto ganaba uno respecto a el monto de la pensión, ¿no? Eso es lo que técnicamente se conoce como tasa de reemplazo. Ahora, lo que yo cuestiono precisamente de estos análisis es que no toma en cuenta el monto de la pensión solidaria, que como bien explicaba don Percy, en realidad es un adicional respecto a lo que significa el monto de la pensión. Aquí he traído, por ejemplo, un pequeño ejemplito. Si podemos acercar la cámara, por favor, le ruego esa. Vamos a ver, digamos, una persona cuyo referente salarial sea de 6.000 bolivianos, digamos, ¿no? Bajo el esquema que se tiene en la ley 1732, esta persona se hubiese jubilado con 1.768 bolivianos. Su referente salarial, su tasa de reemplazo es 29%.
Pero con la ley 065 notamos que por las características de esta persona que ha trabajado durante 36 años, el adicional llega a 2.432 bolivianos y se jubila con 4.200 bolivianos. Eso es equivalente al 69% de su salario. Y eso es lo que yo critico precisamente del análisis que hace el CEDLA, porque no dimensiona adecuadamente el papel del Fondo Solidario. Otro tema que me ha preocupado el día de ayer y es importante aclararlo, si me permites. No, por favor, adelante. Es el tema de los 110 años. Con eso no se puede confundir a la población. Yo he escuchado decir que actualmente el sistema tiene una esperanza de 110 años. Eso es falso. Lo que se tiene es un mecanismo que nos permite asignar una probabilidad. Voy a dar un ejemplo que me va a entender facilito la gente. Correcto. Es como tener un metro, esos flexos que utilizamos para medir distancias. Ese flexo puede tener 5 metros, pero no quiere decir que todas las cosas midan 5 metros. Es un mecanismo para el cálculo. La esperanza de vida que utiliza el sistema en promedio es de más o menos 22 años. Eso quiere decir que si uno se jubila a los 58 años, más los 22 años, llega a los 80 años. Es decir, todo lo que se ha ahorrado permite financiar una pensión hasta esa edad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si uno vive más años, 90, 100 años, etcétera? De acuerdo, le sigue financiando porque va a tener su pensión a lo largo de toda su vida, pero para efectos de cálculo, lo que se utiliza es esa esperanza de vida. En ese sentido, es importante no confundir a la población. Y ayer me ha preocupado que tanto el CEDLA como el amigo dirigente no hayan manejado los conceptos adecuadamente. O sea, que los cálculos se hacen con una esperanza de vida hasta los 80 años. En promedio. No hasta los 110. No hasta los 110 años. Puede existir alguna persona que evidentemente viva hasta esa edad, ¿no es cierto? Pero por la ley de los grandes números, lo que ocurre es que más o menos se realice el cálculo. Ahora, ¿por qué digamos es un promedio? Porque no deseamos a nadie, pero hay algunas personas que naturalmente pueden fallecer a los 70 años. Entonces, cuando se hacen los cálculos, más o menos se compensa de esa manera y así es como tiene que entenderse este tema. En el anterior sistema de reparto había un aporte tripartito, también nos decían ayer, usted seguramente lo ha escuchado, ¿no? Estado, la empresa y el trabajador. Y sugerían por ahí, sería muy importante quizá que el Estado asuma también parte del costo de las jubilaciones y pueda hacer un aporte para los trabajadores bolivianos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, esa es otra confusión que lamentablemente he escuchado el día de ayer. A ver, el Estado sí aporta para las pensiones, ¿no? En realidad, en el presupuesto general del Estado de este año estamos hablando de alrededor de 9.000 millones de bolivianos. ¿Y en qué sentido aporta? Por un lado, paga la compensación de cotizaciones, es decir, la jubilación de una persona está compuesta por su compensación de cotizaciones, que es el reconocimiento a los aportes hechos al sistema de reparto. Ahora uno dice, pero es una devolución. No, porque como les reitero, el sistema de reparto estaba quebrado y en realidad es un aporte del Estado. Por otro lado, también paga la renta dignidad. La renta dignidad corresponde al régimen no contributivo, eso quiere decir que no se hace ninguna contribución para cobrar la renta dignidad. Todos esos dos montos nos muestran este aporte de 9.000 millones de bolivianos, ¿no? Ahora, otra cosa es que aporte directamente a la cuenta individual, que eso no esté en la ley, pero reitero, es importante entender que el Estado sí aporta al sistema integral de pensiones. No, bien, buena aclaración, gerente. El gerente de la gestora pública está acá porque quiere responder a algunas afirmaciones que se hicieron en el programa de ayer y por eso mismo el gerente aclara todos estos detalles. ¿A partir de cuándo ahora, gerente, ya asume el control completo la gestora de los ahorros individuales de todos los bolivianos? Bueno, va a ser desde mayo del 2023. En septiembre lo que vamos a hacer o sea, en un mesecito nada más. Sí, en un mesecito ya vamos a
proceder a asegurar a todas las nuevas personas. Es decir, digamos, una persona, un joven de 22 años entra por primera vez a trabajar en el sector privado o público, se va a afiliar con nosotros en la gestora mediante un sistema electrónico de fácil manejo, mediante internet, mediante celular, y a partir de mayo del 2023 lo que vamos a tener ya es la administración de todas las pensiones. Se van a jubilar con nosotros, que estamos ofreciendo, por un lado, procedimientos ágiles, simplificación de trámites, no vamos a tener filas, o por lo menos vamos a contribuir a que éstas se reduzcan enormemente, y de esa manera atender de mejor manera a nuestros asegurados. No va a cambiar nada en la boleta de salarios que cobran los trabajadores bolivianos que aportan al sistema de pensiones. Se les descuenta ahora un 12,5%, ¿verdad? Bueno, es más, aproximadamente un 14%, ¿no? 14%. Eso, en realidad, eso está normado en la ley 065. ¿Pero cuánto aporta un trabajador de su salario cada mes? ¿Cuánto se le descuenta para las AFPs? Bueno, básicamente los aportes que se realizan tienen que ver con el financiamiento para la pensión de vejez, riesgo común, riesgo profesional, el 10%, y sumados más los otros, aproximadamente alcanza a un 14% que se tiene que aportar mensualmente. 14% es lo que se le descuenta al trabajador, y eso se va a mantener, dice usted, en la gestora. No va a aumentar un solo centavo el descuento que se hace al trabajador. En realidad, todos nuestros trabajadores no van a tener ningún cambio en ese sentido. Lo que han estado aportando, por un lado, se va a mantener, es decir, todo lo que mensualmente la gente puede ver en sus estados de cuenta de ahorro, en sus estados previsionales, eso se va a traspasar automáticamente, no necesita realizar ningún trámite, y también nosotros estos estados los vamos a entregar mediante correo electrónico para que la gente pueda verlos con absoluta normalidad. Muy bien. Don Jaime Durán Chuquimia, gerente de la gestora pública. Don Percy Morales, representante de la Asociación Multisectorial de Jubilados y Giovanni, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias.